Amigos de YouTube, vamos entonces a mirar en el día de hoy una tabla de frecuencia con variable cuantitativa discreta. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Dice, halla la tabla de frecuencias y realice conclusiones en términos de datos y términos de porcentajes. Nos dan primero específicamente unos datos, que es los que estamos viendo aquí. Sí, puede ser, no sé, cuántos hijos tiene, puede representar, recordemos que una variable representa pues una pregunta en estadística, en una aplicación de una encuesta, etcétera, para que podamos analizar resultados. Y lo primero que tenemos que realizar es organizar los datos, pero de menor a mayor, importante. De menor a mayor, primero organizar los datos. Entonces, procedemos a hacer la organización. Acá ya están organizados los datos. Identificamos cuántos datos, 20. Entonces, después de ello comenzamos a realizar eh, la tabla. La tabla, ¿qué es? Primero está la clase, es decir, esta ahí nos representa cuántas variables se presentaron en la pregunta, es decir, en la variable cuantitativa discreta, ¿sí? Entonces, en este caso nos sale el 1, nos sale el 1, nos sale el 2, nos sale el 3 y nos sale el 5. Nos salen 4 variables que se repiten, ¿sí? Entonces por eso la numeramos 1, 2, 3 y 4. De ahí ya sabemos entonces que lo que debemos hacer es x sub y es la variable, ¿sí? ¿Qué variables salen? Entonces sale el 1, el grupo de 1, los que responden con 2, los que responden con 3 y los que responden con 5. Entonces, lo que hacemos ahora es contar la repitencia de los datos. ¿Cuántos datos de 1 se repiten? Se repiten 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ese es el 10 que está acá. Hacemos lo mismo ahora con los que respondieron 2. Entonces, si quieren con otro color, con un color rojo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es el 6 que está acá. Luego los que repitieron con 3, 1 y 2, que es el 2 que está acá. Y luego los que repitieron con 5, 1 y 2. ¿Listo? ¿Qué debe suceder? Debe suceder precisamente que la sumatoria de los datos tiene que ser igual a la cantidad de datos que habíamos analizado. Eran 20 datos, entonces si yo sumo las frecuencias, que esta la vamos a llamar las frecuencias, es la repitencia del dato, debe sumar 20. Entonces, si hacemos la operación, ahí ustedes pueden evidenciar de que la suma es igual a 20. ¿Listo? Luego sigue la otra columna. ¿Cuál es la otra columna que tenemos acá? La columna es precisamente la frecuencia relativa. ¿Cómo se puede encontrar la frecuencia relativa? Como lo dice acá. ¿Cómo saqué este resultado? Entonces, dividimos como fracción. En realidad, esa clase 1 es tomar la frecuencia de la primera clase, 10, y lo divido siempre entre el total de datos, 20. Si yo hago esta división, nos da 0,5 y le coloco pues más decimales porque pues es para poder después calcular el porcentaje. Entonces es este resultado que está acá, miren. Si lo hacemos para el segundo, entonces la división, ¿quién es? 6 dividido entre el total, 20. Y de ahí nos va a salir la respuesta de 0,3000. ¿Listo? Así es que sale la columna. Ustedes pueden hacer el siguiente. Entonces el siguiente va a ser 2 dividido entre 20, que es igual a 0,1. Y el otro, que es lo mismo,
y vamos a encontrar pues los resultados de esa columna. ¿Qué propiedad fundamental se debe cumplir en esta columna? Que al sumarlas tiene que ser igual a 1. Entonces, si ustedes toman con una calculadora y suman esta y esta, va a ser igual a 1. ¿Listo? Luego de tener esa columna es encontrar el porcentaje, es decir, este es como decimal y para encontrar el porcentaje lo multiplicamos por 100. Es muy fácil. Si yo tengo 0,5000 para este ejemplo de acá, multiplico por 100, entonces eso es correr dos posiciones, ¿sí? Cuando multiplico 1 y 2, entonces en realidad sería 50,0%, pero pues no ahí no voy a colocar precisamente porque tiene parte decimal 0, entonces ahí encontramos este resultado. Entonces multiplicamos por 100, multiplicamos por 100, multiplicamos por 100 y se debe cumplir precisamente también otra característica. Entonces ahora en esta columna es que al sumar todos esos me tiene que dar 100%, porque se dieron los datos en los distintos resultados en porcentaje, entonces la sumatoria tiene que dar 100. Continuar con la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Esta F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se hace esta columna? Se coloca primero en la primera, se coloca la primera frecuencia aquí, porque esta se llama acumulada. ¿Qué quiere decir? Que va acumulando los datos de acuerdo a las variables que obtuvimos. Entonces, para la variable que nos dio 1, ¿sí? Habían 10 datos y esos 10 datos se colocan nuevamente acá. Para la segunda clase es sumar los datos. Entonces, luego tomamos 10 más 6 nos da 16 y ese es el que vamos a colocar acá. ¿Listo? Y luego, entonces, para el siguiente, entonces sumamos la primera clase, la segunda clase y la tercera, 10 más 6, 16 más 2, 18 y eso es lo que colocamos acá. Y por último, sumamos todos, nos da 20, que debemos llegar siempre al total de datos en la última clase. Y así es como se llena la columna de la frecuencia acumulada. Es decir, se llama acumulada porque va sumando los datos anteriores. Para el porcentaje, hacemos para la frecuencia relativa acumulada, volvemos a repetir el procedimiento que expliqué. Esta sería la relativa acumulada. Y si vamos con el primero, entonces sería precisamente que dividimos para el primer resultado, ¿cómo se hace? 10, se toma 10, divide entre el total 20 y nos da 0,5, ¿sí? 0,0, pues utilizando decimales para dar la respuesta con dos decimales. Entonces ahí encontramos este. Luego el siguiente, se toma ahora el 16, dividido entre 20 y de ahí nos sale precisamente este resultado. Luego con el siguiente, 18 dividido 20, nos sale este resultado. Y por último, 20 dividido 20, que es igual a 1. ¿Listo? Ahí encontramos precisamente la frecuencia relativa acumulada. Y algo importante es que acá siempre tenemos que llegar a 1. ¿Sí? Aquí como tal que siempre llegamos al total de datos, en la frecuencia relativa acumulada debemos llegar a 1. Y para la última columna multiplicamos por 100 como lo hicimos en la columna también que ya hemos explicado. ¿Sí? Multiplicamos por 100, nos da este resultado, multiplicamos por 100, multiplicamos por 100, por 100. Y así completamos la tabla de frecuencia discreta.